del Inge vamos a explicar lo que es el ejemplo 13.5 de los ejercicios que nos dejó, y en este caso es un amplificador sumador con ganancia de unidad. Y bueno, aquí dice en el texto que el amplificador sumador de dos o más entradas y con una salida es proporcional bueno, son proporcionales y son negativas con las entradas algebraicas de los voltajes. Aquí tenemos un ejemplo que son dos entradas, son positivas, pero dice que son proporcionales a la salida, pero de una forma negativa. Entonces el voltaje de entrada se va a sumar, pero va a ser proporcional, pero de una forma negativa en el voltaje de salida. Vamos a ver, aquí están unas fórmulas que lo explican, que el voltaje de salida es igual a la intensidad 1 más intensidad 2 por el voltaje de referencia. Todo esto es para ejemplificarlo, se sustituye con la siguiente fórmula, que es el voltaje de salida es igual a menos el voltaje de 1, voltaje 2, voltaje 3, y así sucesivamente hasta un voltaje infinito. Aquí tenemos el ejemplo que tenemos un voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3 y voltaje 4. Todo esto es igual al voltaje de salida proporcional, pero de una forma negativa respecto al voltaje de salida. En el ejemplo 13.5 tenemos este circuito en el cual en el voltaje de entrada 1 son 3 volts, en el voltaje de entrada son 1 volt y en el voltaje de entrada número 2 son 8 volts. Tenemos resistencia de 10 kilo ohms. Aquí también vemos que aquí el amplificador ahora todo se está conectando a la entrada negativa, y en la entrada, en el pin positivo, se está derivando tierra, y pues todo este voltaje 3 volts, 1 volt y 8 volts tienen que ser proporcionales al voltaje de salida y nos tienen que dar menos 12 volts. Aquí tenemos la suma algebraica. El voltaje de salida es igual al voltaje 1 más voltaje 2, voltaje 3, que es 3 volts, 1 volt, 8 volts, que dan una suma de 12 volts, pero deben ser negativos. Vamos a abrir el circuito. Aquí tenemos el diagrama. Tenemos el voltaje 1, que son 3 volts, el voltaje 2, que es 1 volt, el voltaje 3, que son 8 volts. Tenemos nuestro amplificador, el positivo está a tierra, el negativo va al voltaje de entrada, y el voltaje de salida lo conectamos al canal 4 de nuestro a ver, vamos a ponerlo aquí, de nuestro osciloscopio. Y bueno, aquí ya están conectados los canales 1, 2, 3 y 4, y aquí podemos ver que el voltaje 1, que es de 3 volts, vendría siendo el color amarillo. Cada cuadrito vendría representando 5 volts. Aquí son 3 volts. El canal 2 vendría siendo de 1 volt. Aquí viene aproximadamente. Y en el canal 3 tenemos 8 volts. Aquí está. Y en el canal 4 nos debe dar una suma de 12 volts. Pero deben ser negativos. Por lo tanto, la cresta de los otros es en una onda positiva, en este sentido, en el lado positivo, y aquí es la suma de esos tres voltajes, pero de una forma negativa. Vendrá siendo el canal 4. Aproximadamente son 5, 10, este vendrá siendo 15, y la cresta llega hasta el punto máximo, que vendrá siendo 12 volts, y pues la cresta queda en el lado negativo. Entonces cuando la suma de los voltajes son positivos, la otra tiende a ser negativa y se van invirtiendo el sentido conforme a la onda senoidal. Y por eso sería todo, Inge.